Voy a escribir un somero bosquejo de la vida de David. Y entendamos por somero como superficial, vago, sin mayor fundamento. Quizás ustedes me ayuden, pero voy a empezar diciendo que fue pastor de ovejas. Luego de eso se convirtió en paje de armas, porque fue el paje de armas de Saúl. Después de esto se convirtió en un oficial del ejército de Saúl. Luego se convirtió en un mercenario mientras la hacía de Robin Hood en los bosques, no de Sherwood, sino de Judá. Luego de mercenario se convierte en rey, pero únicamente de una porción de Judá. Y finalmente, finalmente en honor a todo el reino, se convierte en rey de Israel. Más tarde empiezan los problemas de familia con su sonado adulterio con Betsabé, y muere cerca de los 75 años. También sé por la Biblia que se metió en problemas con Betsabé a los 50 años. Eso significa que los problemas serios de familia van desde los 52, quién sabe hasta dónde, quizás hasta el último de sus días. Pastor de ovejas, pues obviamente cuando tenía unos 15 años, paje de armas antes de los 20, oficial del ejército de Saúl, quizás hasta los 25, mercenario, sin duda alguna de los 25 a los 30, rey de Judá hasta los 34, si mal no recuerdo, rey de Israel de los 35 en adelante. Recalco, esto es un somero y muy superficial bosquejo de lo que fue la vida de David. También los cálculos de sus edades muy vagos. No estoy intentando establecer doctrina, solo estoy intentando establecer el estilo de vida de David. Con esto que les acabo de presentar, creo que tengo suficientes evidencias para decirles que la vida de David no fue fácil, no fue una cuna llena de lujos, no fue una vida en donde miles de oportunidades frente a sus narices. Todo lo contrario, no hay aquí un periodo lejos de adversidades, fuera de problemas y de una vorágine de pasiones y de situaciones insufribles. Imaginen, quizás hasta los 20, puedo decir, tuvo una linda infancia, pero de allí en adelante, como paje de armas, tuvo que soportar las groserías del rey. Como oficial, ya no se diga los celos y todo lo que eso implicó. Mercenario, ya era la vida de un delincuente. Rey de Judá, la mitad de la nación lo odiaba, la mitad lo amaba. Cuando se convirtió en rey de Israel, cierto, su pueblo empezó a amarlo, pero su familia empezó a detestarlo. Y de los 50 en adelante, con sus problemas de familia, ¿quién quiere ese estilo de vida lleno de adversidades y de dificultades? Debo agregar, muchas de las dificultades aquí descritas son consecuencia de los pecados del rey, pero no todas. Muchas de esas adversidades son propias de su llamado como pastor de ovejas o como rey de Israel o como el dulce cantor de Israel. Como sea, lo que quise recalcar es que no fue una vida difícil, más bien fue una vida llena de privaciones y de adversidades. El canto que hoy vamos a estudiar carece de trasfondo histórico, pero bien hago en sugerir cualquiera de estos momentos es válido.
porque él pasó toda la vida en crisis. ¿Cuál de esos puntos? Diría yo que probablemente en este periodo de adolescente, y quizás y solo quizás de los 58 o 70 hasta su muerte, fueron periodos en donde se cobijó bajo un tiempo de paz y tranquilidad, pero el resto de su vida fue difícil. Así es que podemos aplicar como trasfondo histórico del canto de hoy a cualesquiera de esos eventos. Recalco, este es un salmo escrito en momento de crisis. Atinadamente y repetidamente, David se refugió en cada uno de esos eventos en Dios. Recalco, atinadamente se refugió en Dios. Un hombre o una mujer cuya vida es como la de David, marcada por una vorágine de riesgos y desafíos, no hay forma de salir bien librado si no es bajo el refugio de Dios. Verán en el estudio de hoy 3 cosas que hizo David en ese momento de crisis, cualquiera haya sido. Estas 3 cosas le permitieron seguir adelante. Son 3 cosas en las que nosotros quizás pasamos de largo en nuestros momentos de crisis y deberíamos aplicar. Quiero creer que su vida o la mía no es tan privativa y conflictiva como esta, pero todos pasamos momentos de crisis. En esos momentos poner en práctica estos 3 principios es punto de honor para seguir bregando, para seguir siendo productivo, para seguir disfrutando a plenitud. Ahora, debo aclarar, estos 3 son en el claro entendido después de los primeros 4. No es que vamos a enseñar 7. Ya a esta altura, los que son parte de nuestra congregación, yo quiero asumir que en su estilo de vida y el mío, leer la Biblia todos los días, orar todos los días, congregarme de forma sistemática y servir a Dios, es parte de nuestro estilo de vida. Aún con esas cosas, habrá momentos de crisis. Bien, después de esas 4, sumar las 3 que hoy vamos a estudiar, verán cómo nuestra vida toma un muy distinto sentido. Y a pesar de la adversidad, podemos ver su sombra cobijándonos. Eso y más en el estudio de hoy titulado Cosas que hacer para seguir produciendo. Vamos al Salmo 11. Salmo capítulo 11. Es un corto canto, pero con tesoros inmensurables. Capítulo 11. ¿Listos? ¿Amén o no amén? Dice el verso 1, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienen el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hasta ahí leemos. Señor, por favor, rogamos que tu gracia nos abrace, nos inspire, nos ilumine y podamos aplicar tu palabra a nuestro diario vivir. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Empecemos por recalcar que este tema puede y debe ser usado en cualesquiera tipo de crisis.
Su negocio está en bancarrota, recibe la amenaza de la pérdida de su empleo, o su matrimonio se resquebraja o ya está hecho pedazos, su salud, y 10 ejemplos más en donde a veces la vida nos da adversidades. Puede ser aplicado. Voy, antes de profundizar en el tesoro bíblico, a intentar recordarles o darles, para los que nunca oyeron al respecto, una pequeña herramienta que va a fortalecer la práctica de los principios. No es esto una regla rígida, es como un lente que nos permite ver con mejor perspectiva las cosas. Pueden estar seguros que aquellos de nosotros que lo usemos y lo ponemos en práctica como herramienta nos va a dar resultado. No porque yo se los prometa o se los diga, está matemáticamente comprobado. Y por eso quiero dárselos. El principio, la herramienta es tan pero tan vieja. Nació en 1906 con un señor, creo italiano, llamado Vilfredo Pareto. Pero cuando se puso de moda en las ciencias, lo ignoro. Lo que sí puedo decir es que hace 30 años, cuando estudié en la universidad, esto ya era un tema conocido, especialmente en ingeniería. Se le conoce como el principio de Pareto, también el diagrama de Pareto. Por complejo que suene, es algo básico, sencillo. Se llama Pareto por honor al que prestó atención al dato. Y digo dato porque es más bien un principio estadístico. No exacto, pero sí sirve para redondear y para aproximar resultados. También suele conocérsele en algunos libros como la regla 80-20. Eso especialmente en ingeniería lo ocupan con números para ponderar los resultados. Pero ya dije, tiene tantos usos. Creo que no hay ciencia en la que no se ha ocupado. En ese entonces era tema de moda, digo en mi entonces, era tema de moda en mejora continua, en producción, en estimación de resultados. Después, algunas ciencias humanísticas lo empezaron a poner en práctica en aportaciones de desarrollo personal, incluso de desarrollo familiar. ¿Por qué? Porque es una herramienta simple y fabulosa. En resumen, ¿qué dice la regla? Dice algo tan básico como esto. Dice que en un sistema el 80% de lo que sale es consecuencia del 20% de lo que entra. Eso es todo. El 80% de lo que sale, claro, quien escribió en esta terminología estaba pensando en una línea de producción. Así es que el 80% del producto terminado es consecuencia del 20% del esfuerzo dado en esta caja de producción. ¿Quién lo descubrió? Ese señor apellidado Pareto dice en su biografía que prestó atención a que en ese momento el 80% de las propiedades en Italia eran del 20% de los italianos. Y que de ahí empezó a sacar una cantidad de estadísticas, números, ensayos, y llegó a la conclusión de el diagrama de Pareto o 80-20.
En nuestro español y para nuestros usos, en lugar de decir el 80% de lo que sale es producto del 20% de lo que entra, voy a decir que el 80% de mis resultados en la vida, o sea, la mayoría de mi vida, es consecuencia del 20% de lo que yo me enfoque. El 80% de mi vida es resultado del 20% de lo que yo me esfuerce o me enfoque. Voy a mostrarles que este asunto funciona con ejemplos tan sencillos y prácticos. Por ejemplo, piensen en nuestro prójimo, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Ustedes van a llegar a la simple conclusión que de todas las personas que nos dan felicidad, los que realmente nos hacen felices son solo el 20%. Ese 20% nos da 80% de felicidad. Así de simple. Bueno, la lógica me ordena, si el 20% de personas, porque saben, si ustedes piensan en un 20% y que en algunos casos va a ser menos, y dice, si yo tuviera que cambiar mi vida, empezarla de nuevo, a quienes no quiero dejar, terminarán con un 20%, el otro 80% pueden vivir sin él. Entonces, ¿cómo se ocupa el diagrama de Pareto? Bueno, se ocupa con esta simple conclusión cuando se trata de desarrollo personal. ¿A quiénes debo yo entonces dedicarles la mayor parte de mi pasión y mi entrega? Al 20%. Eso significa que si yo uso este mismo principio y me pregunto, ¿qué provoca el 80% de mis problemas? Un 20% de mis defectos de carácter. Entonces, ¿qué es lo que tengo que trabajar? Un 20% de mi vida para producirme un 80% de paz y tranquilidad. ¿Me estoy dando a entender con esto? Ahora, si me estoy dando a entender, ustedes llegarán a la conclusión de aplicarlo espiritualmente. Voy a seguir poniendo ejemplos de la vida secular. Entre otras cosas, dicen en producción y ventas que el 80% de las ventas de esa empresa la produce el 20% de su equipo de vendedores. No todos los vendedores. Solo el 20% producen el 80%. Wow, entonces si esa empresa es mía, yo voy a prestar atención a el 20% de mis vendedores estrella. No voy a descalificar al otro 80%, solo voy a cuidar más al 20% porque ellos son los que me producen. Ellos son los que venden. Si sigo apropiándome de ese principio, yo no sé si ustedes recuerdan, no estaba pensando en Pareto cuando les di el dato, pero antes de la pandemia, cada vez que teníamos el reporte de los ingresos de la iglesia, que lo dábamos desde el púlpito, ¿recuerdan cuántas veces yo les dije qué porcentaje de esta iglesia mantenía esta congregación? El 20%. Matemáticamente comprobado. No sé hoy, pospandemia, no he hecho números. Esto funciona en circunstancias normales, y nunca habíamos, al menos yo no he revisado números pospandemia. Pero antes de eso, un 80% de ustedes no producía en cuanto a ingresos nada. Así que debíamos dedicar nuestro tiempo al 20%. ¿Quieren otra comprobación? Mire, después de la pandemia, aunque digo, no he revisado números, ¿cuántos se quedaron?
se quedaron cerca de un 20%. Conforme el tiempo ha ido pasando, eso ha ido sumando algunos puntos hasta que diría yo, quizás estamos en un 40% ahora. Pero lo cierto es que los fieles, los que amaban la obra, los que amaban al Señor, fueron un 20%. Y así pueden aplicarlo casi a todo en la vida. Pueden estar seguros. La ponderación se repite, no con exactitud de 20, 80, será 15, será 18, será 23, pero nos sirve para concluir con esto espiritualmente, ¿qué es lo que nos atañe? Bien, ¿qué es lo que me atañe? ¿Qué es lo que más paz, felicidad y sensatez me da a mí en la vida? O a ustedes, como común denominador, ¿qué es lo que nos da sensatez? Díganme. Nada. Haga cuenta y caso que soy un vecino y le dice, mire, ¿y en su vida qué es lo que le da sensatez? No, si yo sigo insensato, por favor. A ver, hermana Cinia. El tiempo que usted le dedica a la palabra de Dios. Sin ser indiscreto, ¿qué porcentaje del día le dedica usted a eso? Aproximadamente 40 minutos. Si nosotros dividimos un día de producción, perdón por sugerir, porque sé que como médico a lo mejor sus horarios son diferentes al de nosotros, pero supongo que duerme 8 horas, eso significa que le quedan 16. Come 3 veces al día, eso le deja 13. Otra hora de transporte, eso le deja 12. El 20% de 12, ¿cuánto es? 2 por 12 son 24. Si usted quisiera seguir el diagrama de Pareto, ¿cuánto tendría que leer? Wow, 2 horas, es mucho, ¿no? ¿Me equivoqué en algo? No sé, no es importante. Les dije que solo es un lente, solo es una herramienta. Y si yo empiezo a ponderar, digo, si mi vida, que de hecho yo coincido en la opinión absolutamente de la hermana Cinia, que lo más importante de mi vida es la palabra de Dios, estudiarla, porque es lo único que me da una pizca de cordura. Todo lo demás hace todo lo contrario. Escuchar el noticiero me da temor y cólera. Escuchar gente conflictiva y tóxica me vuelve más tóxico. Lo único que me da una pizca de sensatez, paz, seguridad, deseos de ayudar a otros, es ese tiempo que paso en la palabra. Wow, si ustedes y yo empezáramos a repartir nuestro tiempo y dedicar el 20% de ese tiempo a lo que nos hace más felices, nuestras vidas van a cambiar. Matemáticamente comprobado. Si es el 20% de nuestro mal carácter lo que produce el 80% de nuestras dificultades, entonces si yo abordo ese 20% voy a disminuir el 80% de mis problemas. Wow, de veras, no es mucho. No es mucho. Solo es asunto de tomar la decisión. Piensen, ¿cuánto tiempo perdemos en noticieros? De hecho, la mayor parte de pensadores modernos se expresan muy mal con las personas que escuchan y ven noticieros. Revisen cualquier pensador en Google
y les dirán, dejen de envenenarse. No estoy en contra de los que trabajan en esa industria, pero nuestro espíritu no crece viendo noticias. Ok, ¿cuánto tiempo pasamos en eso? ¿Cuánto tiempo pasamos en Netflix? ¿Cuánto tiempo pasamos en redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos? Estoy pensando en otro tipo de desperdicios. Si ustedes suman eso al día y deciden descartarlo y sustituirlo por un 20% que les produce mucho buen resultado, muchas cosas van a cambiar. Porque matemáticamente ustedes ya saben que apenas 40 minutos del día le produjo esa pizca de sensatez. Entonces, si yo me meto en ese pequeño 20%, voy a empezar a tener muchos buenos resultados. ¿Cómo qué? Oigan, leer, además de la Biblia, un libro afín. Además de eso, ¿por qué no apagamos el celular y decidimos ir a caminar alrededor? Si no pueden de la colonia donde viven porque es peligroso en la noche, bueno, caminen en el jardín, súbanse en un palo, bájense. No es productivo, es mucho, muy productivo. Pero hay que tomar la decisión. Ahora les estoy diciendo que si ustedes deciden aplicar un poquito más de tiempo a lo que van a estudiar hoy, wow, ustedes y yo nos vamos a ver muy edificados. ¿Por qué? En principio es palabra de Dios. No lo que acabo de decir, la herramienta no, eso es un lente. Estoy diciendo que lo que viene ahora es palabra de Dios. Si le dedicamos a eso el tiempo, en lugar de pasar en actividades nocivas y con gente nociva, mi vida va a producir. Estaré animado, estaré en paz, estaré pensando en comenzar algo. Voy a decidir volverme cocinero, voy a decidir en mi tiempo libre, que fabuloso sería que aprendiéramos a cocinar. Voy a decidir, además de leer un libro, quizás pues pintar la bicicleta que está ahí tirada desde hace tanto tiempo, o voy a decidir salir con mi hijo a caminar. Tantas cosas fabulosas que pueden pasar. O vayan de nuevo y cómprense otra pantalla. Pero por favor, que esta vez sea un plasma de 40 pulgadas. Y que sea Smart TV. Es decir, que sea una pantalla inteligente para gente no inteligente. ¿Sabían eso? Mire hasta dónde nos llevan los medios de comunicación. Le llaman a esas pantallas inteligentes. ¿Y sabe quiénes las compran? Los no inteligentes. Porque los inteligentes les basta una pequeña pantalla para lo que necesiten. Y no van a gastar una fortuna. Los inteligentes saben tomar un libro. Los inteligentes saben tomar la Biblia. Saben dedicarle tiempo a su cuerpo. En lugar de estar ante el Dios 40 pulgadas, sin dejar de mencionar la cuota que tienen que pagar. Se acabó. Vamos a lo más importante, la palabra. Las 3 cosas que David hizo en semejante crisis. Verso 1. Dice, en Jehová he confiado en medio de esta crisis. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Está pensando en un bosque cuando los vientos huracanados se acercan, como nuestras crisis, que de paso nunca vienen solas. Pues las aves lo que hacen es huir.
huyen probablemente a un bosque en donde más nadie les verá. David dice, ¿eso es lo que me están pidiendo? ¿Que me rinda? Y no está pensando en rendirse o huir como cuando huyó por la rebelión de su hijo. David no se rindió, no lo olviden, ni huyó de su rol o de su responsabilidad. Él estaba huyendo de matar a su hijo. Él sabía que eso seguía y que sus generales no iban a ser enfrentados por ese mocoso. Lo sabía de sobra. Entonces él no estaba huyendo, en realidad estaba luchando. Pero no ese es el caso. Les dije, ubíquenlo en el ejemplo que quieran, en donde David nos responde, está bien huir de la tentación, está bien huir del peligro, está bien huir del pecado, la Biblia lo enseña, pero jamás va a estar bien rendirnos de nuestro deber y de nuestra responsabilidad. Y él dice, ¿eso es lo que me están pidiendo? ¿Que huya? Bueno, pues ese es el primer, valga la redundancia, principio para ahora. No rendirnos en medio de esa crisis. Necesitamos aprender a vivir por fe. Y las crisis nos ayudan con eso. Porque las crisis presentan en nuestro horizonte muchas nubes oscuras. Y solo la visión por fe nos deja ver más allá. Nehemías estaba siendo amedrentado por sus enemigos distantes y cercanos. Después de amedrentarlo, lo calumniaron. Después incluso consiguieron cartas en contra de él en el gobierno. Pero jamás se movió, jamás se rindió. Siguió firme, haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Y eso es lo que usted y yo deberíamos hacer. No rendirnos. Está bien huir del pecado, huir de la tentación, pero jamás estará bien huir de nuestro deber y de nuestra responsabilidad. Y cuando se trata de asuntos ministeriales, peor. Al respecto de este punto, Wiersbe dice que un líder espiritual, en cualesquiera posiciones, que huye en medio de una crisis, era solo un asalariado. Y bien hizo en largarse. Porque el ejército del Señor no necesita asalariados. El ejército del Señor necesita hombres y mujeres con corazón, con entrega, con valor, no rendirse. Es una época de aprender a caminar por fe. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay que decirlo. No debemos rendirnos y mucho menos huir del don y del llamado que Dios nos ha hecho en cualesquiera sean las circunstancias. Me gustaría ser un poco más valiente de lo que voy a decir, pero no lo soy. Y con envidia, no envidia sana, envidia mala. Sentí envidia de aquellos que una vez las puertas se abrieron, estoy hablando después de la cuarentena, salieron casi con libertad. Yo decía,
¿Que no tendrán temor alguno? Ni siquiera estoy seguro que los motivaba. Aún hoy día, a los imprudentes, digo a los imprudentes, a los que se exponen sin necesidad a eventos multitudinarios, aún no los entiendo. Pero no estoy metiéndome con ustedes, al contrario, estoy diciendo que los envidio. Porque yo hubiera querido, en cuanto terminó la cuarentena, sentir ese mismo coraje, valor, no sé qué es lo que tuvieron. Pero, independientemente con los temores, recuerdo mi conclusión fue: no puedo huir. Hay dos cosas que no puedo renunciar a mi deber. Una es mi llamado como predicador. Y dos, el trabajo. Así que esas dos cosas hay que hacerlas. O me cobijo hasta que esto pase debajo de un árbol. Bueno, si uno de estos días el Señor me llama, tendré la satisfacción, y creo que también el 20% al que amo, de decir, o que ellos digan, fue cumpliendo con su deber y no siendo irresponsable. Así que usted y yo no nos podemos rendir. No se rinda. Empiece mañana de nuevo. ¿Con qué? Pues yo qué sé. Pero hay que empezar. No, ¿qué va? ¿Y por qué va a esperar hasta mañana? Empiece hoy mismo. Segunda cosa, versículo 2. He aquí los malos, esto se lo están diciendo a David, sus supuestos buenos consejeros. Los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetearte que sos recto de corazón. Paren, le dicen sus consejeros, quienes quiera sean, ¿cómo vas a salir? Debes huir, debes rendirte ante esto. Mira, te han sitiado y todos los arqueros ya extendieron sus cuerdas. Las saetas están apuntando contra vos. Y esto puede ser literal en cualesquiera de esos eventos en donde enemigos se habían apostado amenazantes a David, o puede ser simple y sencillamente lenguaje figurado, en donde sus consejeros le están diciendo, todo apunta contra vos, es mejor huir. Y no voy en este caso a culpar o a juzgar severamente a los consejeros, porque los consejeros lo más seguro es que eran de esos que caminan por vista, de esos que se jactan diciendo, te hablo con la realidad, te hablo con los números, te amo con mi experiencia. Wow, ¿no pudiste decirme, te hablo con mi fe puesta en el Señor? No, porque no tenés ninguna. No, porque no sos un hombre o una mujer de fe. Me hubiera sido de mucha más ayuda. Así que si alguien uno de estos días quiere darme algún consejo, o lo que es peor, si cualesquiera de ustedes uno de estos días quiere manipular mi decisión, ya les digo cómo quizá prestaré atención. No vaya a venir diciéndome, los números hablan. No vaya a venir diciéndome, mi experiencia habla. Mejor dígame, mi oración, mi lectura bíblica me hace pensar. Mi fe
me hace pensar que deberías cambiar esto. Bueno, si me dice así, no le prometo que le voy a hacer caso, pero sí le prometo que voy a escucharle. Porque todos los demás suelen caminar por vista, no por fe. Y nuestro asunto es aprender a confiar en Dios, y eso significa caminar por fe. Por supuesto que es difícil. Sí, es difícil. Pero ¿sabe qué? Si nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro 20% en la gente que es realmente importante, no va a ser tan difícil a quienes debemos escuchar. Porque ya sabemos en ese momento quiénes son personas nocivas y quiénes son personas que edifican. Y las personas que edifican son las que debo escuchar. Y esas personas ya sabemos que son personas de oración, son personas de fe, de lectura bíblica, de opinión espiritual. Y esas personas son las que David sí quería escuchar. Y si a eso le sumamos que si usted y yo prestamos atención a la herramienta de Pareto, le estamos dedicando a la palabra de Dios ese 20% que amerita, vamos a necesitar menos escuchar consejeros. Claro está que si no estamos aquí, cualquier voz va a golpear nuestros oídos y nos va a ofuscar, va a poner neblina en nuestra visión, porque no estamos siguiendo el principio bíblico. Tercero, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué pasa? ¿Qué ha de hacer el justo? Dice ahora David, mire, ya basta, ya me harté de oírlos. Yo voy a tomar mi decisión en honor a fundamentos. Esto significa, ya, paren. Voy a guiar mi decisión en honor a valores ya definidos, porque esos valores son mis fundamentos. Todos tenemos valores en la vida y si nos guiáramos en honor a esos valores, pues todo va a ser mucho más sencillo al momento de tomar decisiones. También esto de fundamento lo puede ver como lo que nuestro Señor enseñó, la parábola respecto a fundar nuestra casa sobre la arena o fundarla sobre la peña. Solo necios fundan su casa sobre la arena, cualquier viento la va a tumbar. Gente sabia construye su casa sobre la piedra, nada la va a mover. Sí, las adversidades la golpearán, quizás una teja, quizás destruyen una ventana, pero no la tumbarán. ¿Por qué? Porque está construida sobre la peña. Traduciendo eso a nuestro español, debemos fundar, debemos construir, debemos decidir sobre la peña. Y en nuestro caso son nuestros valores espirituales. Por cierto, como dato curioso, les animo a inquirir en lo siguiente. Mucho usamos esto de valores, pero con frecuencia no sabemos de qué valores hablamos. Empecemos por decir que valor viene de tener valía. Es un costo alto, vale. O sea, mis valores de vida son los que le dan valor a mi vida. Tienen, y sigo siendo redundante para recordarlo, tienen esa valía que los hace importante. Si buscan en cualesquiera enciclopedias, van, por ejemplo, preguntan cuáles son los valores universales. De hecho, han institucionalizado de que la humanidad, no sé si lo hizo la UNESCO, la ONU, quién, pero han
homogenizado, de que la humanidad tiene valores universales. Así es que empecé a buscar cuáles son los valores universales. Y son, escuchen, respeto, amor, libertad, tolerancia, equidad, paz, honestidad, responsabilidad y lealtad. Ese es el top 10 en el mundo de valores universales. Repito, respeto, amor, libertad, tolerancia, equidad, paz, honestidad, responsabilidad y lealtad. Estos son los valores que la humanidad aplaude, promueve, persigue, por común acuerdo. ¿Le encuentran cierto parecido a algo a esta escala de valores? ¿O a este top 10? Están hablando, pero no me... Mano, Cinia, gracias por levantar la mano. Dígame. Los frutos del Espíritu, parecido quizá. Tal vez la ramificación pegaría. ¿Sí, hermano? Parecen valores espirituales. O sea, si yo les digo que nuestra iglesia va a tener estos valores, ¿estarían de acuerdo? ¿De que debemos guardar estos valores? Por supuesto que sí. Casi, no casi, son bíblicos todos. Absolutamente bíblicos. Ahora, me llamó la atención y después busqué valores espirituales. Tampoco sé la fuente, no tuve tiempo. Y como valores espirituales aparece otro top 5 y es amor de Dios. En el primer listado era solo amor. Aquí dice amor de Dios. La paz del alma. En el listado anterior ni siquiera mencionaron el alma. Me imagino que el primer listado es un tanto pragmático, este ya obviamente espiritual. Esperanza, no aparecía. Humildad, tampoco aparecía. Perdón, ni en broma aparecía. Y fe. Wow, finalmente no son tan parecidos, ¿verdad? Pero igual, valores. Ahora, si les pregunto, ¿con cuál listado nos quedamos? Sí, sé que rápido, obviamente el segundo listado, pastor. Sí, de acuerdo. Pero ¿saben cuál es el problema grande? Que una gran cantidad de personas no saben ninguno de estos dos listados. Entonces sus vidas no se guían por valores. Porque imagínense, si esta sociedad que ha declarado a los valores universales el listado que ya les di, y viviéramos en esta sociedad con respeto, con amor, con tolerancia, con equidad, con paz. ¿Saben por qué me estoy riendo? Porque entre ahí al centro de San Salvador no hay nada de esto. O sea, cualquiera que entre ahí va a decir, están locos, estos no saben nada de valores. Y de veras, no saben nada de valores. Y si entran a nuestra casa, ¿hay algo de esto? Me estuve preguntando, ¿no creen que deberíamos empezar una campaña de valores? Hace unos años me recuerdo que hermana Karina me dijo que montáramos una campaña de un valor, no me acuerdo si me dijo por semana o por mes. ¿Está por aquí hermana Karina? ¿Cómo me lo dijo? ¿Por mes o por semana? Por mes, ¿verdad? Wow, hermana, pero imagínese, acabo de mencionar 18. Vamos a pasar 2 años. Hasta ahora lo pienso. Y ahora que se lo digo así, y si usted me lo vuelve a sugerir, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué me diría? Cada 2 semanas, ¿verdad? ¿Y sabe por qué intuyo que hermana Karina me está diciendo no uno por semana? No, mejor no voy a intuir nada. ¿Por qué no me dice uno por semana? Para que lo memoricemos, para que en realidad lo vivamos, para que nos esforcemos. Yo he estado pensando, ¿y por qué no lo intentamos y montamos uno por semana? No sé, no se los prometo.
pero sí es algo que deberíamos poner en el 20% de nuestra vida. Y decir, a partir de hoy voy a regir mi vida, al menos con el 20%, con el 100% de los valores espirituales, que es un listado menos largo, pero obviamente más difícil. ¿Que por qué la gente no le presta atención a estas cosas? Porque la gente lo que quiere es ir a ver el partido de fútbol, o ir a jugar fútbol, o ir a ver la última serie del cartel de hay tantos sapos, ranas. Eso es lo que la gente quiere ir a ver. La última saga de Star Wars, Rápido y Furioso número 14. O sea, de eso saben cantidad. Pero de valores espirituales no saben nada. De esforzarse un poquito en su vida en honor al 20%. ¿Sabe? Yo me estaba riendo porque dice, saqué información de antaño y quizás de ahí quedó, yo no sabía por qué, pero yo siempre tengo en mi mente que mi guardarropas debe ser muy light. Eso es, estoy buscando la palabra que usa el presidente Mojica. Lo olvido. Muy liviano. Y está eso en mi mente. De hecho, cada vez que tengo el privilegio de que alguien me regala algo, es como principio espiritual o valor moral, tengo que regalarlo. Si me regalaron una camisa, tengo que regalar otra porque no tengo 10 torsos para usarlos. Entonces es pequeño. ¿Sabe qué dice el diagrama de Pareto? Que si usted va a su guardarropa, va a descubrir que tiene más de 3 meses de solo usar un 20% de su ropa. Que el otro 80% ya lo debería haber regalado. Por principio espiritual. Cosas tan básicas como esas. Pero claro, como esas cosas son importantes, son valores, son del alma, no le dedicamos tiempo. ¿Y saben qué es lo más difícil en todo esto? No, lo más fácil. Que nada de esto puede hacerse sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo creo, no lo tomen como regla, todavía me falta inquirir al respecto. Pero estoy a punto de concluir que los valores espirituales y también los valores universales son antinaturales. Van contra la naturaleza del hombre. Desde el pecado en el huerto. Insisto, no lo tomen como ley, pero les voy a demostrar algunas cositas. Nuestra naturaleza nos hace ser tolerantes. No, ¿verdad? Nos hace ser equitativos. Si desde niños estamos peleando por todo. Tiene el bebé de 5 o 7 años una muñeca hecha pedazos ya. Y le regalaron 5 nuevas. ¿No quiere regalarla hecha pedazos? No quiere igualdad con nadie. Quiere todo para él o ella. Somos honestos por naturaleza. Sí, pastor, eso sí. Me gustaría ver sus negocios. Es leal. Ha sido leal a su pareja. Bueno, entonces mi conclusión, todo esto es contra la naturaleza. No se puede. Por eso es que el mundo está en guerra. Y entonces, bueno, si hay una forma de cambiar esto, vayan a Juan capítulo 15. Juan, por eso les digo que finalmente sí es fácil. Juan capítulo 15. ¿Ya? Juan 15 dice, en el verso 1, dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el lavador. O sea, Jesús no lo hallaron, ¿o sí? 15:1, Juan. Jesús está diciendo que Él es esa planta
que da uvas. Versículo 2. Todo pámpano es el brote, esa hoja, ese tallo verdecito, que todo pámpano, todo brote que en mí no lleva fruto, lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El verso 4 es clave. Permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece, tampoco vosotros. Y el verso 5, más clave. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. De hecho, ese vamos a memorizar esta semana. Todas estas cosas que hemos estudiado, sin Cristo en nuestro corazón, fue pérdida de tiempo para usted. Para mí no, porque yo estoy intentando cumplir mi rol. Pero sí es pérdida de tiempo para mí si no lo pongo en práctica. El problema es que ni usted ni yo podemos ponerlo en práctica si no permanecemos en Cristo. En Cristo podemos dar fruto, porque Él es la vid verdadera. Señor, gracias por tu palabra, y si hay personas sin Jesús, te ruego toque sus corazones.